Diario del 4 no pudo haber sido más oportuno en esta fecha cuando consiguió que nuestro asociado, pero distante, amigo, el ingeniero de minas y geólogo Osiris de León, esté disponible. Es una fecha como hoy. Yo creo que todos aquí estamos conscientes de ello, lo mismo que ustedes, porque nos va a servir de mucha orientación acerca de la grave decisión tomada ayer por el presidente de la República de observar plenamente el contenido de la ley, porque no fueron articulados, ¿no? El proyecto de ley completo lo ha devuelto al Congreso. Eso debe ser examinado por especialistas, gente que conoce del asunto de la minería y del medio ambiente. Y si alguien ha intervenido en los últimos años muy activamente en eso, ha sido Osiris de León. Buenos días, Osiris. Orión, te dejo la palabra para que seas tú quien comience a interrogar. Entonces, si yo voy a preguntarle que enjuicie, por favor, esa observación presidencial a esa ley. Buenos días, Orión, buenos días, Mozart, buenos días, Pedro, buenos días a todo el pueblo dominicano. Mire, el presidente tomó la decisión que hubieras tomado tú si hubieras sido presidente, que hubiera tomado Mozart, que hubiera tomado Pedro, que lo hubiera tomado yo, que lo hubiera tomado cualquier abogado sensato, geólogo sensato, ambientalista sensato, porque el presidente de la República es un ciudadano que el día que se juramenta, oferta frente al país cumplir la ley y hacerla cumplir. Él dice eso, sí. Prometo cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Qué ocurre? Aquí en este programa, junto a todos ustedes y frente a todo el país, dijimos muchas veces que hay una ley minera vigente, que es la ley 146, promulgada el 4 de junio del año 71. Y que Orión y yo pudiéramos estar a favor o en contra de un determinado proyecto, por un asunto ambiental, por un asunto social, por un asunto hidrológico, por un asunto comunitario, por lo que sea. Y de repente el abogado que representa esa empresa me dice, pero la empresa tiene una concesión minera vigente. Ya ahí no podemos pelear mucho. Fíjate que cuando discutimos el tema de la barriga aquí, ¿qué decíamos? Lo que hay que hacer no es rescindir el contrato porque eso viola la ley. Lo que hay que hacer es revisar el contrato porque eso está dentro de la ley. El presidente de la República, Danilo Medina, en ambos casos se ha manejado dentro de la ley. Y la gente que aplaudió ayer a Danilo Medina cuando dijo ese contrato es inaceptable, tiene que saber que él lo estaba diciendo dentro del marco de la ley minera. Y esa es la misma ley minera a la cual él se refiere en el documento de ayer, y es la misma Constitución a la que se refiere en el documento de ayer cuando él te cita dos aspectos importantes de la Constitución. Te cita el artículo 14, que dice que el Estado es dueño del subsuelo, pero te hace saber que más adelante, en el 17, dice que los recursos naturales son para su aprovechamiento. ¿Cómo? De forma compatible con el medio ambiente. Y ahí es donde el presidente trata de ponerse en una posición intermedia entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible, que es lo que debe buscar un presidente de la República. Es posible que Mozart de Lancer, como ministro de Medio Ambiente, se preocupe más por el aspecto ambiental. Pero Pedro Cava, que tiene que resolver problemas de salud, problemas de transporte, problemas de energía, necesita recursos económicos para poder hacer frente a esos requerimientos de Mozart. Entonces ahí es donde un presidente de la República tiene que actuar como un árbitro de la sociedad. Y él no puede estar ni de un lado ni del otro. Yo no creo que el presidente se haya puesto del lado minero, no es verdad. No es verdad. Él se ha puesto del lado de lo que dice la ley minera. Y aquí dijimos muchas veces que lo único que procedía dentro del marco legal es eso. Es más, yo les voy a repetir a ustedes algo que les dije. Los senadores cometieron el error porque quisieron, porque yo se lo dije de manera escrita. Eso mismo que el presidente de la República les ha dicho ayer por escrito, yo se lo dije por escrito en el mes de noviembre del pasado año, cuando me pidieron una consulta formal sobre el tema del proyecto de la Loma de Miranda. Por tanto, para Rafael Calderón no debe ser una sorpresa, porque él tiene ese documento a mano, y cuando ellos rindieron el informe final a la Cámara, citaron que me habían consultado y que yo había presentado un informe. Si tú lees el informe, vas a ver donde ahí decimos que el artículo 7 de la Ley Minera 146 establece
que la explotación minera tendrá prioridad por encima de cualquier otro uso del terreno. Mientras la ley esté vigente, Orión, no podemos estropear la ley. Podemos ponernos de acuerdo para modificar la ley, para actualizar la ley, de forma tal de que esa ley hoy día camine de la mano con el respeto al medio ambiente. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hablamos aquí del plan de ordenamiento territorial? Que es un mandato del artículo 30 de la ley 6400. Y si ustedes buscan los periódicos van a encontrar que decenas y decenas de veces dijimos públicamente que hasta que no tengamos un plan de ordenamiento territorial en la sociedad dominicana, en cumplimiento de ese artículo 30 de la ley 6400, no debemos estar tomando decisiones que puedan poner en peligro el aprovechamiento de importantes recursos, no para Danilo, sino para la sociedad. Porque quien se va a beneficiar de esa explotación mañana no es Danilo, es la sociedad. Son los hijos de los que hoy pudieran estar en desacuerdo con esa decisión. Gente que estuvo en desacuerdo con la decisión de Balaguer de que se ampliara la 27, hoy día los hijos están a favor, y me lo decía un estudiante de la Universidad Pedro Enrique Ureña el pasado sábado, en una disertación que yo tenía allí sobre minería y medio ambiente, y cita el caso de la 27. Él me dijo, mi mamá me dijo que ella fue una revolucionaria combativa de la ampliación de la 27 y que hoy ella se arrepiente porque entiende que estaba equivocada. Lo que pasó con el Expreso Quinto Centenario, no era la comunidad la que estaba en contra. Nosotros decíamos que eso era un plan de contingencia para penetrar a los barrios, claro, controlar. Eso es lo que decíamos. Pero hoy día la comunidad es la que está a favor. Sin eso no se puede. Era igual. Sí, igualito. A diferencia que a pesar de todo era verdad. Ahora sí es de un grupo de informadores y hacedores de opinión pública que sostenía lo mismo que nosotros entonces. Nosotros hemos corregido eso. Pero aquellos, para no darle la razón a Balaguer, se han mantenido persisten en su posición. Algunos, aunque hay otros que han reconocido. Recuerdo haber visto varias veces en la televisión a don Freddy Veras Goico, que en paz descanse, ese gran hombre de la televisión dominicana. Yo te estoy hablando yo te estoy hablando de lo que hoy son portavoces del prohaitianismo y la unidad territorial. Yo te estoy hablando de lo que de manera irracional solicitaban explotar los bomberazos solamente para torcerle el brazo al gobierno. Sí, porque en esto, tal y como ustedes decían en el segmento anterior a este, aquí ha habido todo un componente político que fue mal administrado desde el principio. Es decir, tú puedes fijar una posición política en desacuerdo con el gobierno de turno, pero siempre dentro del marco de la ley. Ahora, cuando usted va a la televisión y usted dice dos cosas que son contrapuestas. Primero, usted dice, ahí hay 400 ríos, lo cual no es verdad. Y segundo, usted dice, la empresa no tiene una concesión de explotación minera. Ya, el discurso se cayó porque las dos cosas son falsas. Es decir, el argumento suyo que no es válido, usted lo presenta como válido, y el argumento del otro que es válido, usted lo presenta como inválido. Entonces eso le resta fuerza. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuatro aquí podemos hacer cualquier ejercicio, pero tarde o temprano el texto de la ley termina en manos de los abogados que van a discutir el tema y se impone el texto de la ley. Y de seguro que el presidente de la República, sentado con su consultor jurídico, sentado con sus asesores, leyeron la ley minera 146, leyeron la ley ambiental 6400, que en sus artículos 35, 36 y 37 establece cuáles son los procedimientos para un parque nacional. Es decir, Mozart de Lancer no puede salir mañana a pedir que se declare el Parque Nacional Atillo. El patio de su casa. No puede. Parque Nacional. No puede. No puede. Sí, la ley, él pretendía eso. La ley 6400 y la ley de áreas protegidas 20204 faculta al Ministerio de Medio Ambiente para que, en función de un estudio científico de flora, fauna, suelos y agua, determine qué parte del territorio nacional amerita una protección especial, si desde el punto de vista de la flora, o si desde el punto de vista del agua, o si desde el punto de vista de la fauna, o si desde el punto de vista de los suelos. Entonces, una vez que el ministerio ha levantado esa cartografía, la ha documentado científicamente, la presenta al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo la remite a las cámaras legislativas para su conocimiento y ponderación. ¿Qué
¿qué hizo el presidente de la República en este caso? Bueno, vio lo que dice la ley minera, vio lo que dice la ley ambiental 6400, vio lo que dice la ley de áreas protegidas 20204, vio lo que dice un contrato que tiene la empresa, que fue firmado la primera vez por el Congreso Nacional en el 56, la segunda vez por el Congreso en el año 69 y la tercera vez por el Congreso en el año 88 en el gobierno de Joaquín Balaguer. Con esa documentación legal a mano, cualquier persona que no haya sido Danilo Medina debía hacer lo mismo que hizo Danilo Medina. Quedarse dentro del marco de la ley, porque al final del día el más llamado a respetar la ley es el presidente de la República. Osiris, vamos ahora ya, tomada la decisión que todos ponderamos del presidente Danilo Medina, vamos ahora a los roles y a cuáles son los próximos pasos. En el caso específico de Falcon Bridge, que es la empresa que tiene que está contratada para explotar aquello, ¿por dónde tú crees que debe venir ahora el procedimiento? Porque Falcon Bridge no ha completado, me parece todavía, el estudio de ambiente que el PNUD, que nunca negó que se pudiera o no explotar Loma Miranda, sino que él entendía que estaba incompleto lo que había presentado Falcon Bridge. ¿Cómo ves tú hacia dónde debemos conducirnos, hacia dónde debe conducir el proceso? Porque se trata, como tú bien has señalado, un tema que no solo tiene que ver con el caso Loma Miranda, claro, sino que tiene que ver con todo lo que es el potencial minero y los recursos mineros que tiene la República Dominicana y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Me gustaría una reflexión en ese sentido. El tema es importante porque tiene dos vertientes. Una que es de carácter oficial y otra que es de carácter empresarial. Ya. Cuando tú lees el texto completo del informe del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, respecto a la evaluación de impacto ambiental presentada por Falcondo, Strata Nickel, encuentra dos aspectos que son fundamentales. Número uno, que los términos de referencia que fueron elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente eran incompletos. Ahí hay una tarea para el Ministerio de Medio Ambiente. Del Ministerio de Medio Ambiente. Eran incompletos. Eran incompletos. Segundo, dice entonces, la evaluación de impacto ambiental que ha presentado la empresa tiene deficiencias en 4 aspectos. Número 1, hidrogeología. Número 2, biodiversidad. Número 3, aspectos sociales. Por eso el presidente habla de que la empresa tiene que ganarse la licencia social, a la cual ustedes hablaban ahorita. Licencias sociales. Es decir, esta licencia ambiental de la que hablaba Cava está dentro de esa licencia ambiental a la que tú te referías. Porque la ley de medio ambiente... La licencia ambiental está dentro de la licencia social. Sí, ¿Qué refería? No, al revés. La licencia social está dentro de la está ambiental. dentro de la ambiental. Porque la ley ambiental 6400 establece que después que tú pasas el procedimiento de revisión de tu evaluación de impacto ambiental, tú preparas tu evaluación, que tiene un plan de manejo ambiental y un estudio de impacto ambiental, ambas cosas, tú lo presentas, se evalúa. Cuando se aprueba, ahora eso tiene que ir a cumplir el aspecto social. Ahora va a la comunidad. Cuando se aprueba. Cuando se aprueba. Entonces la comunidad ahora le da la licencia social. Si se convoca a toda la comunidad, todos los que estén a favor y todos los que estén en contra, y todo el mundo viene y opina, con la presencia arbitral del Ministerio de Medio Ambiente, que certifica y da fe, primero, que la convocatoria fue abierta, pública y por medios de circulación nacional. Segundo, que los convocantes representan opiniones a favor y en contra, y que pasó ese procedimiento establecido en la Ley 64. Entonces, es ahí donde esa convocatoria social en el área de impacto del proyecto, entonces se aprueba o se rechaza. Por eso el presidente dice que tiene que ganarse la licencia social, que la comunidad levante su mano a favor, y ahí entonces hay un trabajo para la empresa. Y le faltó, dentro de las cosas del PNUD, te he citado 3, la cuarta es que no evaluó bien los potenciales impactos ambientales al entorno. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como, por ejemplo, tú andas con una póliza de seguro, tú no andas pensando en tener un accidente, ni Pedro, pero la ley te exige tener tu póliza por si acaso. En este caso, la ley ambiental te dice a ti, mira, tú tienes que pensar en lo peor de lo peor que pudiera pasar y cuál es el plan que tú tienes para eso. Es como cuando diseñamos un puente.
¿qué pensamos? En la peor condición meteorológica que pudiéramos tener un día en la zona, que te caigan 10 días de lluvia consecutiva y el río se desborda y pasa por encima del puente, ¿qué pasaría con el puente? Entonces, hay que considerar ese escenario para que el puente resista esa peor situación. El Ministerio de Medio Ambiente te exige que tú consideres el peor escenario que se te pueda presentar, el peor drama en la operación, y cuál es el plan de contingencia que tú tienes como gerente de la empresa, como jefe de seguridad de la empresa o como director ambiental de la empresa para garantizar que ese impacto que pueda producir se quede en el entorno y no salga de él, no llegue a dañar ríos, arroyos, cañadas, flora, fauna, ni mucho menos la comunidad. Entonces, yo creo que si algo importante se ha ganado en esto, es que a partir de este momento, todas las empresas mineras, sin excepción, tendrán que estar caminando de la mano con la comunidad, buscando la licencia social de la comunidad, trabajando de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente para tener la licencia ambiental que manda la Ley 64, y que nadie aquí se sienta con derecho de lastimar el medio ambiente, ni contaminar aguas, ni contaminar el suelo, ni destruir la flora, ni mucho menos impactar negativamente a la fauna. Me acuerdo como ahora, ingeniero Ciris de León, cuando usted en este programa advirtió que había tomado muestras recientes de las aguas de la presa de Atillo y que había encontrado ya preocupantes concentraciones de cadmio, sí, que indicaba que si eso proseguía por mucho tiempo más, pudiera envenenar las aguas. Así es. Y decía, y esto proviene sin duda alguna de las aguas de correntía de la antigua explotación de Rosario, en la que usted fue funcionario importante, gerente general. Estaba hablando de un hombre que conocía perfectamente todo el trayecto y decía, mire, lo mejor que puede pasar. Y se estaba hablando entonces, no de Barrick, se estaba hablando de Placerdón. Sí, Placerdón. Me decía, lo mejor que pudiera pasar es que rápidamente lleguemos a algún tipo de entendimiento con Placerdón y se ponga en ejecución este contrato, para que esa zona que está irremediablemente provocando daños a las aguas que le pasan por el lado, porque fue dejada expuesta, claro, los sulfuros estaban expuestos, claro, sea sometida bajo control y paremos estos daños que están llegando. La situación después de la explotación de la zona por parte de Barrick y Goldcorp, de lo que es el entorno, Pueblo Viejo, Los Cacaos, alrededores, ¿cuál es ahora mismo? Están llegando esas escorrentías al lago de Atillo. Mira, qué bueno que tú haces una introducción panorámica de una realidad que vivimos y que hoy día es distinta. Porque vuelvo, y como dije en el segmento anterior, y planteo dos vertientes. Y te voy a poner de ejemplo el vertedero de Duquesa. Si el vertedero de Duquesa está abandonado y nadie lo está operando, la contaminación termina afectando toda la zona de Guaricano, el aeropuerto El Higüero, Villamella y todo el entorno. Sin embargo, si hay un operador del vertedero, tú le puedes exigir a ese operador que te cumpla con los estándares ambientales que están establecidos. ¿Qué pasaba con Rosario en ese momento? Estaba cerrada. Y como estaba cerrada, nadie asumió una responsabilidad, porque ahí caen 1.700 milímetros de lluvia anualmente por cada metro cuadrado. Y esa agua que cae sobre la pirita expuesta en superficie y sobre la esfalerita expuesta en superficie, las oxida y libera el azufre. Y el azufre combinado con el agua te da ácido sulfúrico. Una vez que esa agua está acidificada, se torna altamente conductora y corrosiva y te lava los metales pesados que están ahí. Entonces el agua corre con un pH muy bajo y con elementos metálicos pesados en alta concentración: cadmio, hierro, cobre, plomo, zinc. Y eso terminaba en la presa de Atillo. Ahora, si hay un operador, tú le dices al operador, por aquí, por esta zona demarcada, delimitada, esta frontera, no puede pasar 1 litro de agua que no me cumpla con el estándar ambiental. Y como la empresa ahora está generando más de 1.200 millones de dólares al año en ventas de oro, plata y cobre, entonces ahora la empresa no te puede argumentar que no hay recursos económicos para hacer ese correctivo ambiental. Y ahí es donde el gobierno tiene fortaleza, vía el Ministerio de Medio Ambiente, para requerirle a la empresa que con parte de esos amplísimos beneficios que está obteniendo, te corrija el pasivo ambiental. Y ahora
la situación está corregida, el Margajita ya está libre de contaminación, el Mejita también está libre de contaminación, y por tanto, esa contaminación que llegaba a la presa de Atillo por el lado oeste y al río Maguaca por el lado oeste, ya no está, porque ahora hay una supervisión ambiental por parte del ministerio que muestrea las aguas y lleva un control. Así debe ser en cada operación minera en el territorio nacional. Sin embargo, veo una promoción que está haciendo Maverick y Goldcorp, que ellos necesitan un permiso complementario para que los residuos que quedaron todavía en peligro y expuestos de la antigua explotación de Rosario, ellos puedan intervenirla. Claro, lo que tiene que ver esto con aquellos famosos 35 millones de dólares que ellos adelantaron al Estado para que fuera el Estado que recuperara lo que era el daño ambiental. Ellos quieren afrontarlo, pero ya hacerse de público conocimiento, que son ellos que lo están haciendo. Es un asunto de promoción, de pura propaganda de la empresa. Y de costos operacionales. Y de costos Porque también la operacionales. empresa quiere que el Estado Dominicano le apruebe un presupuesto alto para esa partida y realmente la solución del problema no implica tan alta inversión. Hay que negociar. Ahí hay una pequeña divergencia entre el Estado y la empresa, porque la empresa dice, bueno, mire, yo tengo este problemita, son unos residuos que quedaron del antiguo Rosario, Sí. en el proceso de reacondicionamiento del suelo, tú sabes que siempre se filtran combustibles, se filtran grasas, se filtran elementos químicos ahí, entonces todo eso se removió, se apiló en un lugar, hay que disponerlo adecuadamente, pero el costo de eso No es tan alto como dice. No, no es tan alto. Hay que siempre estar hablar vigilante. no es tan alto para hablar de decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. No. Para que usted vea el interés nacional, Mozart nos queda como experiencia y enseñanza. Hay que defenderlo siempre. Claro. Claro. Hay que estar alerta siempre. O si la gente debe estarse preguntando cómo es que una empresa, en este caso Falcon Bridge, conociendo, bueno, la empresa conoce perfectamente bien lo que significan esos yacimientos que están ahí, ¿verdad? Tiene interés obvio de explotarlo, y si le han hecho requerimientos, y la gente se estará preguntando, pero ¿y por qué esa empresa que ya hace varios meses que se conoció el informe del PNUD, Sí. hace varios meses, cómo es que esa empresa no ha completado esos requerimientos que se le solicitaron? ¿Qué tiempo que se toma eso para presentar un plan efectivo de impacto ambiental para una empresa? Años. No, realmente no. Mira, Entonces, la parte hidrogeológica ellos pudieron haberla completado en 3 o en 4 meses. Era hacer unos sondeos adicionales, medir el nivel estático del agua, hacer unas pruebas de bombeo, y en función de esas pruebas de bombeo medir el nivel dinámico, hacer pruebas de interferencia entre un pozo y otro, para ver cuál es la interferencia que hay desde un sector hidrogeológico hacia el otro, si hay flujo o no, medir la transmisividad del acuífero, medir el coeficiente de almacenamiento del acuífero, y en función de eso entonces ya esa información la podía tener lista en no más de 90 días. Quizás el retraso pudo haber estado en que el Ministerio de Medio Ambiente no ha terminado de adecuar los términos de referencia. Por eso que es importante el tema del ordenamiento territorial. Sí. Porque cuando tú tienes un distrito minero ya categorizado, el manejo ambiental de la zona es distinto. No es lo mismo dentro del plan de ordenamiento el manejo de Santo Domingo como sector urbano que el manejo de Valle Nuevo como reserva forestal. Tienen categorías distintas en términos de la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces tú no aplicas ese criterio en una zona urbana, ¿por qué? Porque ahí hay un impacto diario de la comunidad, de la industria, del transporte, de todo. Entonces, en este caso pasa una situación similar, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente tenía que tomar y pulir los términos de referencia. ¿En función de qué? De la realidad hidrogeológica del lugar. ¿Quién podía darle una mano ahí al Ministerio de Medio Ambiente? Pues el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que es la institución oficial que administra las aguas superficiales y subterráneas. Y como en este caso, la duda que tenía el PNUD no era de agua superficial, era de agua subterránea. Entonces, como era de agua subterránea, entonces ahí, con la ayuda del INDRI, el Ministerio de Medio Ambiente puede caracterizar. Y una vez caracterizado eso, puede saber si la actividad de la empresa va a impactar o no ese entorno. Y te diría lo mismo en el tema de biodiversidad.
En el tema de biodiversidad, aquí hay muchos especialistas que manejan muy bien el tema de la biodiversidad. Y el ministerio bien pudiera hacer algo que lo habíamos dicho muchas veces. Cuando hay un proyecto público o privado que sea conflictivo, en lugar de una evaluación de impacto ambiental normal, hay que proceder con una evaluación de impacto ambiental estratégica. Y ahí tiene que intervenir el Estado vía el Ministerio de Medio Ambiente. Porque hay una información que cuando te la da, por ejemplo, el INDRI, o te la da el Ministerio de Agricultura, o te la da el IAD, ya es una información oficial válida para fines de sustentación del permiso o la negación, cualquiera de las dos cosas. Es decir, no basta la opinión que te dé un consultor, porque hay que reconocer que un consultor pudiera en algún momento ser administrado por la pasión o ser administrado por el interés. El interés. Ahora, cuando es el Estado que te dice, tú le dices al INDRI, dígame cuál es el potencial de agua subterránea de esta zona. Y si esa evaluación cuesta 3 millones de pesos, la paga el proponente del proyecto. ¿Ve? Y entonces ahí no hay problema. Entonces quizás ha faltado eso. Yo sería partidario de que lo que falta por completar, lo complete el Estado, pero con costos de la empresa. Ajá. ¿Cómo Ajá. La información técnica. La aporte del Estado. El Estado, pero el costo de levantar esa información lo paga, cubre la empresa. lo cubre la empresa. Entonces, de esa manera la información es confiable. Exactamente. La información es confiable. Porque si tú le dices al INDRI, evalúeme el aspecto hidrogeológico de esto, el INDRI va a hacer los pozos que hay que hacer y todo el costo de eso tiene que pagarlo la empresa. Va a hacer los cálculos del acuífero en base a esos datos y ya es un dato oficial y confiable para el gobierno. Ya no es si el consultor estuvo condicionado a que la empresa lo contrató para eso o él fue totalmente objetivo. Entonces, es la mejor manera de desprendernos de cualquier pasión o de cualquier sesgo en un momento determinado. Muy bien, mira, Osiris, no quiero que se nos agote el tiempo, nos quedan unos 15 minutos, que quisiera que los aproveche al máximo por lo siguiente. En la exposición del presidente de la República hay un trasunto importante, y es que hay que explicarle al país que en efecto tenemos una reserva minera identificada muy valiosa, que si bien aquí no hay una gota de petróleo, sí hay una gran reserva de minerales básicos que ya está probada y que tiene un valor inestimable, altísimo por cierto, que no puede sacrificarse. El fondo de la exposición presidencial es ese. Si ese valor está ahí, aprovechémoslo de la mejor manera posible. Claro. Es decir, y conteniendo, porque es posible, ya la tecnología lo dice, los efectos al medio ambiente. Claro. Por favor, hagan una evaluación de la riqueza minera del país y dónde está ya identificada y de qué manera puede repercutir rápidamente en un mejoramiento económico y social. Comienza con el distrito minero Cotuí, Bonao, La Vega, donde tú tienes oro, plata, cobre, zinc y ferroníquel. Ya identificado que no han puesto en los primeros lugares del mundo en términos de producción de oro, de producción de plata y de producción de níquel. Recuerda que nosotros éramos, en los años 70, el quinto productor latinoamericano de oro. Hoy día, en términos de reservas de oro, estamos dentro de los 5 lugares a nivel mundial. Y en términos de producción de níquel, ocupamos el 9º lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad dominicana tiene que transitar hacia el aprovechamiento de esos recursos para producir riquezas y bienestar social, para reducir la pobreza. Siempre he dicho que la única manera de reducir la pobreza es enseñar al pobre a producir riqueza. Vamos a incorporar al pobre en todos esos esquemas. Vámonos a la zona de restauración. Desde Monción, pasando por Santiago Rodríguez y llegando a la zona de restauración, tú tienes todo un cinturón aurífero. Todo un cinturón aurífero. Sí, estoy escuchando. Acá está la línea. Sí, todo la línea. Que inclusive se extiende más allá del límite fronterizo. Sí. Que llega al territorio de Haití. Ese cinturón aurífero. Tú tienes la evaluación que está haciendo ahora Gold Quest en la zona de San Juan de la Maguana, la parte norte de San Juan. Y ahí ha identificado ya cerca de 3.5 millones de onzas de oro. Pero apenas comienzan las exploraciones. Esa es la punta del iceberg. Entonces,
¿cuánto pudiéramos tener desde ahí ahora cuando tú te sigas extendiendo a otra zona? Vete a la zona de Miches, Trujillo sacaba decenas de kilogramos de oro aluvional en la zona de Miches. Ahora, Pedro Acaba te puede decir a ti con mucha propiedad, pero si hay oro aluvional, en algún sitio está una veta aurífera, que es por donde pasa el río, golpea y desprende esos pedacitos de oro. Entonces, ¿dónde está la mina principal? En Miches. Pero igual te pasa en Villa Altagracia. Si tú vas por el río Jaina en Villa Altagracia, o tú vas por el río Hay mucha actividad Isabela, ahí de búsqueda de... Todos los días. Sí, todos los días. Todos los días la gente de la comunidad se sustenta de lo que genera en ese lavado de grava y arena. Es increíble, Pedro, es verdad. En la oro Cuchilla y ese es un sitio por ahí. La Cuchilla, Loma Sucia, sí, La Rosa, toda esa zona. Sí, la sí, gente sí. vive de esa actividad. Así y no es. es de ahora. Eso tiene Eso tiempo. tiene siglos. Sí, sí. Porque los indígenas ya tenían ahí una zona seleccionada para extraer oro cuando llega Cristóbal Colón en 1492. Y por eso, no en vano, cuando los españoles instalan una fundición, la instalan ahí en el río Jaina, en la zona de la Buenaventura, cerca de Villa Altagracia. Entonces estamos hablando de un país que históricamente ha sido minero y que lo que el pueblo dominicano tiene que hacer es aprovechar esa riqueza Por minera supuesto. para producir bienestar Claro. para toda la sociedad. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer mañana una nueva generación o lo va a hacer la subsiguiente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, y esto es importante para la gente, un depósito aurífero en superficie, como son los casos que te he citado, eso no vino por el impacto de un meteorito. Eso viene por una inyección magmática en soluciones hidrotermales. Lo que quiere decir que en la medida en que tú profundizas, encuentras más de ese elemento metálico que se concentró en un momento del tiempo ahí y que a veces por accidente tú te encontraste con él y luego vino todo un proceso de explotación. Fruto de eso, precisamente, Qué bien. siguiendo esa lógica de la geología, Barrick Gold y Gold Corp hicieron perforaciones a mayor profundidad de lo que eran características para determinar la existencia de un yacimiento a cielo abierto y en superficie. Y ha encontrado oro en la parte más profunda. Sí. Por eso se habla de que hay oro, plata, cobre y zinc Y sí. más al fondo del yacimiento y se ha incrementado la reserva aprobada a 35.7 o 37. Andan por ahí, entre 30 y 35 millones de onzas troy de oro. Bien. Y De plata tenemos ya más de 200 millones de onzas de plata en bien. reserva. Ya Barrick Gold y Gold Corp tienen incluso una planta de proceso incorporada a sus instalaciones actuales para incorporar la producción de cobre. Vamos a ser incluso un gran productor de cobre. Claro. Pero un gran exportador de cobre, Claro, cosa que que se va no, a sumar al cobre que exportamos desde Cerro Maimón. que se va a sumar al cobre. Ahora bien, de lo que se dice que hay mucho también, es decir, Sí. y Barrick no ha hecho todavía las instalaciones para procesar el zinc. Yo no Así es. quisiera, ingeniero, como usted también es economista minero, que nos proyecte esas más de 200 millones de onzas de plata, esas más de 35 millones probablemente de onzas de oro, cantidades enormes de cobre y de zinc, solamente en lo que es la concesión Barrick Gold, Gold Corp, a precio de hoy, ¿qué valor pudieran tener? Ponle 100 mil millones de dólares. Ese valor te permite a ti ir a cualquier mercado financiero internacional y tomar como empréstito en avance cualquier cantidad que tú necesites para programas de desarrollo en la sociedad dominicana. Por eso nosotros somos sujetos de crédito hoy día, por las grandes reservas de oro y de plata que nosotros tenemos en el país, fundamentalmente. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos en Rosario Dominicana cuando necesitábamos 100, 200, 300 millones de dólares? En el Banco Central, Sí. el Banco Central necesitamos dinero rápido. Llamar al banco, a cualquiera de los bancos, necesito tal cantidad. El dinero te lo ponían en la cuenta al día siguiente, condicionado a que cuando tú produjeras los lingotes, le entregaras los lingotes, ellos los ponían en el mercado, se cobraban el pagaré y de ahí te devolvían el diferencial. Miren, señores, Cuando tú tienes oro en cualquier parte del mundo
tú eres sujeto de crédito para todos los bancos. Yo quisiera transportarme para todos. Para apoyar eso que dice Osiris. Yo era reportero activo Claro. y ligado a la economía en la década de los 80. Esa fue la década perdida para toda América Latina. En esos tiempos el país no tuvo problemas de financiamiento. Porque estaba Rosario activa, porque estaba Falcon Bridge activa. Pero haga memoria, Cava, cuando don Antonio tenía alguna dificultad para pagarle a los empleados públicos el 25 del mes, ¿qué hacía? ¿A quién llamaba? Yo sé lo que usted está diciendo. Llamaba a la empresa y decía, mándeme un anticipo. Y llegaba el dinero del anticipo. Aquí la producción de oro y plata sostuvo por mucho tiempo el pago de los empleados públicos. Eso lo viví yo. Cuando Salvador Jorge Blanco era presidente de la República y le pidieron un aumento general de salario, ¿usted recuerda esa ocasión? Sí. Se dirigió al país durante la noche, un extenso discurso, informándole al pueblo que el gobierno estaba autorizando el aumento salarial. Y para darle fortaleza a su discurso, dice estas palabras: los fondos para cubrir el presente aumento salarial provendrán de la Rosario Dominicana S.A. Yo lo vivimos. ¿Verdad que sí? Mire, eso está ahí, eso es parte de la historia de la sociedad dominicana. Hicimos este repaso necesario para comprender el entorno en que se produjo esta histórica intervención del presidente Medina de ayer, porque es necesario preguntarle a usted lo siguiente. De haber pasado la inconsecuencia de declarar una pequeña elevación que usted ha dicho no reúne la... Lo dijo en la propia Academia de Ciencias. Yo no estaba cometiendo un pecado. Como vicepresidente de la Academia de Ciencias. Lo dijo allá. Lo dijo allá. Sí, está demostrado. Pero ahora lo que le voy a plantear es un asunto muy importante. Lo dije ya, lo dije por escrito. Por escrito. Sin ánimo de lastimar a nadie. Eso está documentado. Yo creo que cuando tú dices que la ley de tránsito 241 te dice que hay que pararse en rojo, yo creo que tú no estás cometiendo un pecado, ¿verdad que no? Así es. Pero ahora hay un asunto más importante, porque lo de ayer tiene que ver con el futuro. Sí. Mire lo que pasa. De haber pasado la inconsecuencia de ayer, yacimientos tan importantes que están ahora a más de 2.000 metros. Miranda no llega a 600 metros de altura. No, hombre, estamos hablando de 20 metros, la parte que se va a remover. ¿De altura? La elevación general. No, estamos hablando de menos 500. Pero es menos de 500 metros, bien, pero ¿qué pasa? De profundidad. Pero ¿qué pasa con Restauración? ¿Qué pasa con Hondo Valle? ¿Qué pasa con la cordillera central? Estamos hablando de más de 2.000 metros de altura. Claro. Cuando lo que se estaba preparando ayer, y por eso los ambientalistas, los fundamentalistas del ambiente, estaban tan motivados, entre ellos el padre Camilo, el arzobispo Camilo, que es enemigo de la minería Jurado, porque él no cree en ella. No estamos hablando de Miranda, estamos hablando de la minería como industria, porque hay mucha gente mezclada. Dice que esa riqueza hay que dejarla ahí. Que se resistió. Si eso de ayer pasa, ¿qué pudo haber acontecido cuando se estableciera ya con precisión que allá en Restauración, que en el Valle de San Juan, en las estribaciones de Hondo Valle, hay oro, plata, cobre y zinc, en cantidades que justifiquen inversiones millonarias para su explotación? Imagínense ustedes de qué manera íbamos a poder vencer. Sí, se iba a presentar una situación igual. Y yo he dicho muchas veces, y ustedes son testigos porque lo hemos conversado aquí de manera conjunta, lo que contamina no es qué tú haces, sino cómo tú lo haces. Es decir, cómo tú desarrollas una actividad agrícola, pecuaria, hotelera, industrial, urbana o minera. Cuando tú tienes todos los parámetros para regular lo que tú estás haciendo, no tienes por qué producir un impacto negativo al medio ambiente. Lo que produce el impacto negativo al medio ambiente es la displicencia de nosotros como seres humanos. Yo siempre he dicho que el río Sama no lo contaminó la minería, el río Jaina no lo contaminó la minería, el río Yaque del Norte no lo contaminó la minería. Ni el Camú de La Vega. Ni el Camú lo contaminó la minería, ni el río Guamo. Entonces yo creo que la preocupación ambiental de todos los dominicanos es válida. Y hay que aplaudirla, esa preocupación, y debemos aplicarla en todos los sectores productivos de la sociedad dominicana, considerando que cuando aplicamos rigurosamente las normativas ambientales, lo que buscamos es mantener el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y la protección del medio ambiente, porque la ley ambiental
en ninguno de sus artículos prohíbe ningún tipo de actividad productiva, lo que hace es que la regula y te dice a ti cómo manejarte para que ningún sector productivo impacte negativamente. Es decir, cuando tú utilizas herbicidas, fungicidas o plaguicidas, tú estás contaminando el medio ambiente. Lo correcto es que no utilicemos elementos tóxicos que dañen el entorno. Cuando tú tienes una granja de pollo o de cerdo y dejas que corra la materia orgánica cargada de Escherichia coli y se vaya por el arroyo y la cañada, tú estás contaminando el ambiente. Lo que hay que evitar es eso. Entonces, no es evitar la granja, no es evitar la agricultura, no es evitar la minería, no es evitar la hotelería, es ir y supervisar aquello con un estricto control, como lo hace Estados Unidos a través de la Agencia de Protección Ambiental. Pero la gente dice, ya se cumple, pero aquí no, vamos a hacer que aquí se cumpla eso también. Es todo. Por eso le pregunto ya, para terminar, nos quedan 2 minutos. ¿Hay garantías de que una intervención masiva, ya estamos hablando industrial, grande, de explotación minera, de minerales tan valiosos como los que hemos mencionado, en Restauración y alrededor, plena cordillera central, o en Hondo Valle, plena cordillera central, se haga con respecto al ambiente? Todo va a depender de que la autoridad oficial, en este caso una combinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, establezcan un protocolo del cual nadie se pueda salir, que sea estricto, que sea riguroso, y que entonces cualquier adversario suyo que vaya a supervisar la operación tenga que llegar a la conclusión de que se está haciendo bien. Si algo positivo hemos ganado con esta lucha, con el tema de Miranda, es que a partir de ahora todas las empresas, mineras y no mineras, tendrán que hacer las cosas dentro del marco de la Ley Ambiental 6400 para que tengamos el desarrollo sostenible al que todos aspiramos. Creo que la intervención del ingeniero, como siempre, brillante, clara, responsable, hay que escuchar llena de conocimientos apropiados para el momento y de la zona que nos interesaba, el sector minero, y lo que tiene que ver con el ambiente. Así que agradecemos infinitamente. Muchas gracias, Osiris. Gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo su presencia dominicano. aquí, Osiris de León, porque ha sido de mucha ayuda. Ya instalarlo, listo para darnos las informaciones deportivas. Así que nosotros nos despedimos y regresamos mañana, probablemente en compañía del Guayacán, probablemente, y de Héctor Tineo, porque el Guayacán se tuerce cada rato. ¿Tú crees que venga? Él viene. Pero ahí tenemos, mientras tanto, disfrutemos del hombre muy actualizado.